En esta segunda parte quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Emilio Salazar. Con él abordaremos también un par de temas que ha estado ahí flotando y es el hecho de las enfermedades respiratorias. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Un gusto estar acá y un saludo a todos los televidentes. Es muy importante conocer qué es lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, mitos y realidades sobre las infecciones respiratorias. ¿Qué tiene que saber? En el contexto, como usted lo pone, doctor, ¿cómo estamos actualmente en cuanto a las infecciones respiratorias agudas en el país? Sabemos que las infecciones respiratorias agudas son un problema importante de salud pública en nuestro país. Sin embargo, dentro de la información oficial que tenemos a través de la vigilancia epidemiológica, las infecciones respiratorias agudas todavía están en la zona de éxito. Las infecciones respiratorias agudas incluyen desde una sinusitis, una faringoamigdalitis, es decir, se refiere a una infección en el tracto respiratorio desde la nariz hasta los pulmones, incluyendo las neumonías y las gripes leves. Por tanto, las infecciones respiratorias agudas siempre van a estar presentes de una forma endémica. Endémica es una enfermedad que está localizada en un área geográfica determinada y que está presente durante todos los días del año y que de pronto puede tener ciertos incrementos o descensos, pero que todos los días del año vamos a tener infecciones respiratorias agudas y sabemos que hasta en un 90% son ocasionadas por virus. Entre estos tenemos pues el virus del sincitial respiratorio, los virus de la influenza, el virus adenovirus y solo un 5 a 10% pueden ser ocasionadas por bacterias. Sin embargo, ahí están y estamos luchando. ¿Cuáles son los grupos de edad más vulnerables, dijéramos, los más afectados en este tipo de enfermedades? Las infecciones respiratorias pueden afectar a todas las personas. Sin embargo, las personas que son más vulnerables siempre son los niños menores de edad e incluso los menores de 6 años de edad son los grupos más vulnerables en los cuales, en general, por las condiciones de los niños pueden tener características que lo hacen más graves. Y definitivamente el otro extremo de la vida también es un grupo importante, muy vulnerable de que una infección respiratoria pueda tornarse en grave y pueda comprometer la vida. Estamos hablando de las personas arriba de los 65 años de edad y sobre todo, recordemos que a medida pasan los años, tenemos enfermedades crónicas no infecciosas que nos acompañan. Agrava, hay gente que tiene enfermedades como diabetes, como hipertensión, ¿todo eso complica el cuadro clínico? Sí, porque una persona que está luchando con su diabetes, con su insuficiencia renal, ya tiene como las reservas en cierta forma agotadas por mantenerse estable y cuando viene una infección de esta naturaleza, pues se descompensa la diabetes, se descompensa la insuficiencia renal o las defensas de alguna forma en este grupo de pacientes están disminuidas y las enfermedades pueden presentar formas más graves. De acuerdo a su experiencia, doctor, ¿cuáles han sido las principales causas en este tipo de enfermedades? Las causas más importantes son las virales y allí recordemos que hemos salido de una pandemia de COVID-19, que el COVID pues evolucionó, mutó, cambió, de tal forma que ahora los cuadros clínicos ya no son tan graves. Yo creo que en lo personal, como médico, especialista en cuidados intensivos, tengo más de un año de no tener un ingreso en un hospital por COVID-19 y mucho menos en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, estos virus andan circulando, pero también está el virus de la influenza A y B, el sincitial respiratorio y cuando los casos son leves, es decir, que no tienen síntomas de gravedad, a lo mejor no es importante establecer exactamente cuál es el origen de la enfermedad, pero cuando desarrollan formas graves como neumonías, que requieren oxígeno, que requieren tratamiento hospitalario, sí es bien importante intentar establecer cuál es el agente causal, porque varía en relación a cuál es el agente, el tratamiento que va a llevar a la recuperación de la salud de las personas. ¿Tenemos que acostumbrarnos como sociedad a convivir con el COVID? No solo
con el COVID, sino con una serie de infecciones respiratorias, porque muchas veces no logramos determinar, aún con todo el avance de la ciencia, cuál es el agente causal. Pero sí nos enfrentamos de pronto con pacientes que tienen neumonía severa y que incluso al realizarle los paneles respiratorios que buscan identificar todos estos virus están negativos, pero tienen neumonía severa. Y es importante hacer como un paréntesis y recordar que una infección respiratoria aguda, entre comillas, normal, porque no es normal una infección, dura 2 semanas. Pero si usted tiene tos, congestión nasal, fiebre, síntomas de una infección respiratoria aguda y pasa de 2 semanas, esto ya se sale de lo esperado y allí sí, requiere más exámenes, requiere más evaluaciones para poder determinar. No es normal que usted esté con tos por más de 2 semanas, puede tener algo más grave. Y en nuestro país todavía es muy frecuente la tuberculosis. A pesar de que muchos creen que está erradicada la enfermedad. No, desafortunadamente la tuberculosis no está erradicada. Puede ser que a nivel de salud pública esté controlada en un margen de seguridad, pero sí hay casos. De hecho, hace poco tuvimos un paciente que ingresó con un cuadro respiratorio, pero ya tenía justo más de 2 semanas. Y muchas veces pensamos que ya se me va a quitar, ya va a ceder la enfermedad. ¿Qué debe hacer una persona? Bueno, usted dice los síntomas. Normalmente uno se niega a la automedicación, pero ya 2 semanas que una persona los síntomas mantiene, ¿qué debe hacer? ¿Recurrir inmediatamente al médico? Si pasa de más de 2 semanas, aunque a usted le parezca que está leve, porque es lo que sucede en estos pacientes, estornuda, está con una su tos que no mucho le compromete, puede seguir trabajando, puede seguir estudiando, fiebre, a veces en la noche, requiere un análisis más profundo por su médico de confianza, su médico de cabecera, o puede ir pues a la unidad de salud, al Seguro Social, para que cumplan ahí lo que usted necesita, el protocolo, la detección de las enfermedades. No es que a todas las gripes se les va a hacer rayos X de tórax, exámenes, porque si una gripe pues tiene síntomas leves, pues a lo mejor con tratamiento de los síntomas va a resolver en un periodo de 1 a 2 semanas. Pero mi querido amigo, si usted ya tiene más de 2 semanas, aunque le parezca que es leve, sí requiere primero que lo vea su médico, que lo entreviste, que tenga una buena descripción de cómo fue su enfermedad y luego un adecuado examen físico, y ahí el médico va a poder determinar si usted necesita una radiografía de tórax o una tomografía o pruebas de esputo para poder determinar la causa de su tos por más de 2 semanas. Doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿El sistema de salud, tanto público como privado, está, dijéramos, equipado, está preparado para enfrentar no solo una pandemia de la que venimos, sino, dijéramos, otro tipo de pandemias o de enfermedades respiratorias? ¿Tenemos esa...? Claro que sí. No solo está preparado, sino que está en evolución. La medicina es cambiante, día a día hay nuevas pruebas, nuevos exámenes, incluso me atrevo a decir nuevas enfermedades. En lo personal he tenido la oportunidad de visitar los hospitales públicos como paciente y hay cambios para mejor. Sin embargo, recordemos que la salud pública es algo muy extenso y nunca se puede llegar a la perfección de decir tenemos un sistema excelente. Igual es en lo privado. No hay un sistema privado que diga este sistema tiene la perfección, igual nuestro sistema de salud público. Sin embargo, podemos ver que hay mejoría. ¿En qué? En que tenemos nuevas infraestructuras, se están construyendo, se están modificando instalaciones, hay más acceso a medicamentos, hay más centros donde se puede brindar, por ejemplo, servicios de hemodiálisis a la población. Ahora, la salud y la enfermedad son tan extensas, son tan complicadas que realmente, por eso le digo, estamos en un camino de una evolución de cada día mejorar. Siempre habrá algo que mejorar, no solo en infraestructura, en insumos, en medicamentos, sino también en recursos humanos.
Hoy por hoy tenemos más especialistas que hace unos 10 años. Los programas de formación de especialistas se están desarrollando, que esa sería la palabra, está en desarrollo. Pero antes, de hecho, yo recuerdo cuando yo egresé como intensivista, ¿cuántos había? Era el único en todo el país que estaba egresando como intensivista, cuando a todas luces la pandemia lo vino a destapar algo que ya se sabía, que había necesidad no solo de intensivistas, sino de muchos especialistas. Y hoy por hoy se están formando muchos especialistas, intensivistas, anestesiólogos, cirujanos, pediatras, ginecólogos, especialistas en cardiología, coloproctología. Es una especialidad, por ejemplo, coloproctología antes no había formación en nuestro país de alguien que pudiera ser coloproctólogo. Entonces un médico tenía que viajar fuera del país para especializarse. Y muchas veces se quedaba. Y eran pocos, pero ahora pues tenemos una población muy amplia, alrededor de 6, 7 millones de personas, y en la medida que poco a poco haya más formación continua, más educación, más formación de especialistas, pues de pronto vamos a tener estos especialistas en toda la República. Quiero hacerle una pregunta que cuando supimos que íbamos a tener este tema, la gente se nos ha adelantado. ¿Mito, verdad, el hecho de que las vacunas hayan acelerado en el caso del COVID, infartos, que la gente se muere? ¿Es cierto esto o es un mito que la misma población hizo alrededor de que las vacunas, muchos tuvimos, este servidor se puso 4, ¿verdad? Tengo que decirlo, no he tenido ninguna sintomatología, pero otros dicen, mira, dan coágulos, va a haber efectos secundarios. ¿Qué le podría decir usted, doctor, a la población? En general es un mito. Ahora bien, no hay un medicamento o una vacuna que no tenga efectos secundarios. Desde la BCG que nos ponen cuando recién nacemos, todas las del tétano, tosferina, poliomielitis, todas las vacunas, todos los medicamentos tienen efectos secundarios que ocurren en un pequeño número de personas. Y hemos escuchado casos de trombosis relacionadas con ciertas vacunas de COVID-19. Sin embargo, como todos los medicamentos, el número de reacciones adversas es pequeño en comparación con los beneficios que se alcanzó con la vacunación, con las vidas que se han logrado salvar a través de la vacunación, no solo de COVID-19, sino con todas las enfermedades que podemos prevenir con una vacuna. Hablamos del tétano, de la difteria, de la poliomielitis que está erradicada. El sarampión es una enfermedad grave, mortal, que está erradicada de las Américas desde hace muchos años y fue a través de la vacunación masiva que en su momento se realizó, pues gestionada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué sucede? Sí puede haber algún caso científicamente descrito de un paciente que haya tenido una trombosis, que haya tenido a lo mejor un infarto, pero hoy muchas personas estamos pues mal controlados de nuestra diabetes, mal controlados de nuestra presión arterial, tenemos pues sobrepeso, me incluyo en la lista como paciente, estamos luchando para tener un peso ideal y de pronto nos da un infarto y queremos buscar como culpable la vacuna y realmente para un infarto hay una serie de factores en nuestro estilo de vida que finalmente nos llevan a tener un infarto. Y esto es bien importante, saber si es mito o si realmente es científicamente cierto. La vacunación, como todas las vacunas, tiene riesgo, pero sus beneficios son mayores. Tanto así que a nivel mundial el movimiento antivacunas ha logrado que muchas personas no estén vacunando a sus niños, no hablo de COVID. Y esto, ¿qué trae de consecuencias para la salud mundial? Que sabemos que en América sarampión no hay y está erradicado, pero en Europa se ha descrito y es una alarma o una alerta de la Organización Mundial de la Salud que están apareciendo casos de sarampión. ¿En quiénes? En niños a los que no se les brindó una vacunación oportuna.
De momento, pues, el COVID ya no es una enfermedad tan grave. Creo que la vacunación para COVID, aunque está disponible, se ha hecho un poco a un lado, pero el resto de las vacunas sí es muy importante. Y entre ellas podemos hablar de la vacuna contra el VPH, que esta es una vacuna que está gratis en todo el sistema de salud pública y que se le pone a las niñas menores de 11 años. Pero ¿para qué sirve la vacuna del VPH? La alta incidencia de cáncer de cervix en el mundo y en El Salvador nos ha permitido estudiar esta enfermedad. El cáncer de cervix es la cuarta causa de cáncer en la mujer en el mundo y en el país, por supuesto. ¿Y con esta vacuna se logra prevenir por lo menos? Se evita, porque el cáncer de cervix está demostrado que está relacionado con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es tan común que se habla científicamente que hasta el 90% de la población ha tenido contacto en algún momento con alguna de las variantes del virus del papiloma humano. En la niña que no ha iniciado su actividad sexual, la vacunación contra el VPH le va a prevenir del cáncer de cervix. Y eso es muy importante porque salvará muchas vidas en el futuro. Doctor, quiero comprometerle para una segunda parte, porque creo que son de los temas que efectivamente la población demanda, la población pide clarificación, porque uno no es médico, sin embargo nos autorrecetamos en muchísimas veces y a la larga quizás la medicina sale más caro que la enfermedad. Si usted tiene una enfermedad leve, una gripe que fue leve, y ha tenido ¿cuántas en el año? Ha tenido 10 gripes, y usualmente pues todos lo hacemos con remedios, vamos a comprar un antigripal y resolvemos nuestra enfermedad. El problema es que usted puede haber tenido 10 gripes que fueron leves y que resolvieron con algún antigripal, con té de manzanilla, pero de pronto le visita una enfermedad que es más grave y que no era una gripe leve. Tiene que aprender a reconocer los síntomas sutiles de cuando la enfermedad le avisa, no, esta no es una gripe igual que la vez anterior. En general, para las infecciones respiratorias, que usted tenga cansancio, le cuesta respirar o le cuesta hablar, dolor en el tórax, si le duele el pecho, usted está con tos y le duele, eso puede ser un signo de una infección más seria como una neumonía, una fiebre alta que no se le quita, de pronto vomita o tose con sangre. Ya no es una gripe normal, pero a veces como salvadoreños que somos fuertes, aguerridos, que enfermos, andamos estudiando, trabajando, vemos que la enfermedad se va complicando y allí, si usted se autodiagnostica, porque antes de automedicarnos nos autodiagnosticamos, y luego vamos y compramos nuestra medicina, pero si usted se autodiagnosticó mal y no detectó una enfermedad grave, usted va a llegar tarde y mientras más tarde llegue a un centro de salud, es más difícil poder revertir esta dolencia y ayudarle a recuperar su salud. Muchas gracias, doctor Salazar, por habernos ilustrado esta noche en cómo estamos en el país. Pero sobre todo usted, amigo televidente, gracias por sus preguntas. Queremos decirle de que habrá una segunda parte de este tema. Ya hemos vuelto a retomar a partir de febrero todo lo que hace falta en el país en el tema médico, su formación. Hoy el doctor nos dijo la parte de los especialistas, que ver cómo aquí hemos tenido en este mismo programa al ministro de Salud y nos ha dicho de que el Hospital El Salvador ahora está siendo también como un hospital, ya no solo de COVID como se pensó, sino que también está siendo como una especie de una universidad que está, dijéramos, capacitando, formando a ustedes. Gracias. Impresionante. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, buenas noches, feliz fin de semana, que Dios me los bendiga, nos vemos el lunes.